Bienvenidos. Y los mercados están un poco tranquilos el día de hoy tras un exitoso rally vivido el día de ayer. En la televisión hemos visto las interpelaciones del Congreso a los nominados para formar parte de la administración Trump. Y debo decir que estamos muy satisfechos con las declaraciones del próximo secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Arrancamos. Factores Económicos es presentado por ilafin.com, Balfour Capital Group, Kaplan, Pushton. Y entrando en la pelea económica del día de hoy, en el primer round abordaremos cuál es el impacto laboral cuando hay un retroceso en los esfuerzos de inclusión por parte de las compañías. En el segundo round hablaremos sobre la inflación, dónde estamos parados y qué podría pasar con el costo de la canasta básica. Y en el tercer round nos sumergiremos en una crisis increíble que enfrenta la compañía automotriz Nissan, con sus cifras cayendo drásticamente y por supuesto toda nuestra mágica y entretenida explicación, porque esto es Factores Económicos. Adelante. Y entrando en el monólogo de hoy día, deberíamos hablar qué está pasando en el mundo corporativo y por qué los líderes empresariales están más preocupados ahora que hace un año en ciertos aspectos, ¿verdad? Les contamos sobre lo que está pasando con respecto a los riesgos, pues según una encuesta de lo que se llama el Conference Board, los CEOs, los presidentes globales, están mucho más preocupados por guerras comerciales desde que se supo la elección del presidente Trump. ¿Y por qué nos debe importar esto? Porque cada arancel impuesto enfrentará tarifas recíprocas, es decir, guerras comerciales entre países. Como por ejemplo lo que hemos escuchado de Canadá. Se ha propuesto un arancel de 25% en todas las importaciones desde los Estados Unidos hacia Canadá si surgen nuevas restricciones, y esto haría que las tensiones de lo que hubo en el 2018 parezcan insignificantes. Y no solo se habla de comercio, las preocupaciones geopolíticas también han escalado en el 2025, incluyendo restricciones a la inversión extranjera y el mayor riesgo de un conflicto entre Asia y el Pacífico mismo. Pero ahí viene lo interesante: a pesar de estas preocupaciones, el optimismo económico crece, donde solo el 40% de los CEOs en los Estados Unidos ve una amenaza de una recesión para el 2025 en comparación del 55% del temor que había en el 2024. E indudablemente, según Deloitte, que es una de las firmas importantes de consultoría, oigan esto, el 67% de los que manejan la finanza, que son los CFO, Chief Financial Officer, dicen que es el momento perfecto para tomar riesgos, el nivel más alto de los últimos 6 años. Veremos. Le damos las gracias a nuestro queridísimo anunciante del grupo ilafin.com y vamos a repetir un clip en la tribuna que viene a continuación, donde destaca Ron Gessner, que es un experto en mercado de capitales, un abogado muy importante, los obstáculos que enfrentan los inversionistas individuales. Muy importante recordarlo. Así que escuchemos. Adelante. Hay más desafíos o obstáculos para el inversor individual que para el inversor institucional. La ventaja para el inversor individual es que está gestionando su propio dinero. Por lo tanto, puede tener la capacidad de acceder a clases de activos o asumir ciertos riesgos a los que puede que no tenga acceso o que no pueda asumir si su dinero está invertido a través de una institución. Pero diría que ahí es donde cesan las ventajas. En promedio, ahora las leyes federales de valores, mientras estaba en la Comisión de Valores y Bolsa, que estaba haciendo cumplir, están diseñadas con la intención de nivelar el campo de juego, de modo que todos, teóricamente, tengan acceso a la misma información. Pero la realidad es que un inversor minorista, por su definición, probablemente, trabaja en un empleo a tiempo completo, y la inversión es, ya sea un pasatiempo o una pasión, con una cantidad limitada de tiempo que se puede dedicar a este pasatiempo o pasión. Los inversores institucionales, ese es su trabajo. Lo están haciendo con un mayor enfoque y compromiso de tiempo que un inversor minorista. En promedio, son capaces de perfeccionar su oficio de manera más efectiva que un inversor individual. Así que, a modo de ejemplo, si estuviera dando consejos a los inversores individuales, lo primero y más importante es que se eduquen. Si vas a un médico o a un abogado, la gente hace su debida diligencia, intentan averiguar sobre el médico o el abogado. La pregunta es, en relación a la evaluación de una empresa o la realización de una inversión, ¿qué tan profundo llega un inversor minorista? ¿Cuál es su sofisticación o capacidad para investigar? ¿Están observando la clase de pares?
de la industria, observando esa industria en comparación con otras industrias para entender en qué ciclo se encuentra, tienen la diversificación adecuada o están haciendo una apuesta direccional, pueden permitirse perder el dinero, hacen un análisis de flujo de efectivo de su propia vida para entender cómo pueden invertir. Hay muchas preguntas que haría y no quiero que suene tan abrumador que la gente se rinda, pero advertiría a las personas que primero se concentren en desarrollar información y conocimiento temprano antes de invertir o que inviertan de manera muy limitada. Y si no te sientes cómodo con todas esas cosas, encuentra a alguien que invierta tu dinero en tu nombre, a quien hayas evaluado adecuadamente para reducir cualquier posible conflicto de interés y para entender qué conflictos de interés pueden tener. Bueno, bien interesante lo que nos dice el abogado Ron Geffner, que es un querido amigo de la tribuna. Quiero que se queden allí porque volvemos con mucho más luego del corte. ¿Qué pasa cuando las empresas retiran sus esfuerzos de diversidad? ¿Es una decisión práctica o un paso hacia atrás? Meta, una de las empresas más grandes del mundo, está reduciendo sus objetivos de representación en el trabajo y hoy analizamos las consecuencias de este cambio y lo que significa para el futuro de la inclusión laboral. Importante, Meta ha tomado una decisión drástica. La empresa anunció que ya no tendrá objetivos de representación, oigan esto, para contratar a grupos que se dicen subrepresentados. Estos objetivos no son cuotas, que son ilegales, pero han sido una herramienta efectiva para incrementar lo que hasta ahora se conoce como la diversidad. Según un señor que se llama Frank Dobbin, profesor de Harvard, las empresas que establecen estos objetivos hacen más progreso, según lo que él dice, que aquellas que no los hacen. Y en el caso de Meta, en el 2019, se comprometieron a duplicar el número de empleados afroamericanos e hispanos para el 2024 y lo lograron antes de lo planeado. Sin embargo, recordemos esto, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de prohibir algo que se llama la acción afirmativa en las universidades ha puesto en jaque a los programas de diversidad corporativos y los expertos en la materia advierten que este retroceso podría resultar en una menor inclusión tanto en Meta, que es la gran casa matriz de Facebook, de Instagram y de WhatsApp, como en otras empresas. Mientras tanto, y esto es interesante, los empleados de grupos marginados están preocupados, obviamente, pues según Rebeca Ponce de León, que es una profesora de la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia, el retroceso en la diversidad generará más salidas, según ella, de empleados subrepresentados y una plantilla menos diversa. ¿Y qué significa todo esto para el futuro del lugar de trabajo? ¿Estarán las empresas abonando básicamente un terreno para despidos? Yo creo que es conveniente que como empleados entreguemos el mayor valor posible a nuestro empleador. Esto es una práctica común, de sentido común, pues los empleadores que se enfrenten a problemas económicos indudablemente tratan de maximizar y salvar sus compañías, y quienes salen perjudicados no son quienes están en un grupo o en otro, sino los que menos aportan al desarrollo de la compañía. Es muy importante, es un tema muy polémico, del cual vamos a estar hablando mucho este año en Factores Económicos. Quiero que por favor se queden allí para que analicemos lo que está pasando con la inflación, que es bastante interesante. Bueno, ¿es el fin de la inflación desaforada o solo una ilusión temporal? El último informe que supimos ayer del índice de precios al consumidor o CPI, Consumer Price Index, muestra señales de enfriamiento, pero también recuerda que los hogares, esto ténganlo en claro, están sufriendo el impacto de los altos precios en cuanto a lo que son las necesidades básicas como alimentos y energía. Fíjense de esto, el CPI subió 0.4% el mes pasado, el segundo incremento consecutivo en los últimos 12 meses hasta diciembre. El CPI aumentó un 2.9% frente al 2.7% de noviembre, pero las expectativas fueron menores de las que se esperaban. Y entre los principales responsables de esa subida están los altos precios de la gasolina y indudablemente otras cosas que forman parte del cálculo, así como los huevos. Sí, los huevos que comemos en el supermercado han subido enormemente, un 37% en el último año. Así que mientras tanto, lo que se llama la inflación subyacente, que excluye los precios de energía y alimentos, para que tengan una idea, la inflación incluye energía y alimentos, pero la subyacente los quita porque estos son los más volátiles. Ella solo creció un 0.2%. Como usted le quita eso que es volátil, el ritmo más lento desde el verano pasado, y en los últimos 12 meses, esa medida que se le quitan el rubro de alimentos y energía
creció solo 3.2%, mostrando una ligera mejoría. En cuanto a los costos de la vivienda, que es un componente clave para todos nosotros, esto ha mantenido la inflación elevada, solo subió un 0.3% por segundo mes consecutivo, indicando una normalización en las presiones de precios de las viviendas. Y según un señor que se llama Robert Frick, que es un economista de Navy Federal Credit Union, que es una de las instituciones financieras más importantes, el reporte fue particularmente doloroso para los consumidores de bajos ingresos cuyos presupuestos son impactados directamente por el costo de las necesidades básicas. Esto es un tema fundamental, es el tema que mueve a los mercados de capitales, a los portafolios y a nuestro bolsillo, y obviamente no me voy a olvidar bajo ninguna circunstancia de que sigamos conversando al respecto desde lo que hacemos acá en Factores Económicos. Quiero que por favor se queden allí porque esta noticia no la sabía, la vi cuando la investigué durante el día de hoy y tiene que ver con la compañía Nissan, la compañía de carros. Bueno, ¿qué está pasando con Nissan? Como una de las marcas automotrices más icónicas del mundo terminó en una crisis tan grave, fíjense esto, con una caída del 91% en sus beneficios operativos. Repito, cae 91% en sus beneficios operativos y un 94% en su ingreso neto en un solo año. La pregunta es, ¿puede Nissan sobrevivir? Nissan enfrenta una combinación letal de desafíos. Oigan lo que pasó. En China, los fabricantes locales están tomando la delantera y en los Estados Unidos, su mercado más grande, la competencia también es feroz y los errores estratégicos de su gerencia o de la gerencia han debilitado la posición. La empresa ha adoptado medidas extremas para enfrentar la crisis, entre ellas ha recortado 9.400 puestos de trabajo y ha reducido la producción en un 20% y el CEO, que es de apellido el nombre es Makoto Uchida, incluyó básicamente dentro de todo una reducción de sus salarios y anunció recortes adicionales dentro de los actos ejecutivos. La reducción fue el del 50% y según un informe del Financial Times, que es una publicación importante, se dice que la compañía tiene, oigan esto, entre 12 y 14 meses para sobrevivir. Y aunque Nissan desmiente esas afirmaciones, las cifras obviamente son públicas, se cotizan en la bolsa y se tienen que dejar saber ante las comisiones nacionales de valores y el público, son inquietantes. A pesar de todo esto, existen lo que serían rayos de esperanza. La compañía cuenta con 6 modelos en los Estados Unidos cuyo precio inicial está por debajo de los $30.000 en un mercado donde el precio promedio se acerca a los $50.000. Así que ahí puede haber una estrategia de salvación. Los expertos como Alan Hay, que es un experto automotriz, sugieren que encontrar un nicho de vehículos accesibles y fiables podría ser claves y tal vez una fusión con Honda, es lo que se dice por ahí, pudiese ser su mejor opción. Así que no sabemos qué puede pasar con Nissan. Lo que sí sabemos es que se está reacomodando el mercado de los líderes automotrices y se puede reactivar por otro lado con la administración Trump, todo lo que pasa en la ciudad de Detroit, en Michigan, que como ustedes saben es la meca automotriz de los Estados Unidos. Mucho por ver, mucho por aparecer, mucho por evaluar. Quiero que por favor se queden allí para que me acompañen a ver las secciones que vienen, qué dice el VIX, el Outlook, nuestro review y obviamente nuestro queridísimo avatar digital. No se retiren. Bueno, hoy destacaron varios datos económicos clave, las ventas minoristas. Hoy día, pues hoy que sabemos que es jueves 16 de enero, las ventas minoristas en diciembre subieron un 0.4%, ligeramente por debajo del consenso de 0.6%. Sin embargo, las revisiones de noviembre, porque se revisan los números, fueron más altas, pasaron de 0.7 a 0.8 en cuanto a las importaciones. Los precios obviamente se están moviendo producto de cómo se nos está moviendo la moneda, el dólar contra las otras monedas, el euro a nivel mundial. Fíjense esto, el índice de la Reserva Federal de Filadelfia, que es un índice que se mide, tuvo una gran sorpresa. Eso me llamó la atención porque subió a 44.3 en enero, desde el menos 10.9 en diciembre, su nivel más alto desde el 2021, ya que los nuevos pedidos escalaron a 42.9 puntos y los precios pagados aumentaron a 31.9 puntos. Estos son índices que utilizan las máquinas. Además, el número de las solicitudes iniciales por desempleo, que sale todos los jueves en la mañana, llegó a los 217.000
mientras obviamente se esperaban un poquito menos. O sea, hay gente pidiendo un poquito más de cheques de empleo. Mañana el foco estará en varios datos. A las 2 de la mañana conoceremos las ventas minoristas del Reino Unido, por eso de que todo está interconectado. A las 8:30 de la mañana se publicarán los inicios de construcción y permisos de edificación en los Estados Unidos para diciembre, lo que sucedió con el real estate, se está construyendo más y obviamente eso nos muestra por dónde va la demanda dentro de lo que piensan los constructores. Y finalmente a las 9:15 de la mañana, hora del este, conoceremos la producción industrial para Estados Unidos en el mes de diciembre, que es un indicador para ustedes que están aprendiendo, que mide la producción de las fábricas, minas y servicios públicos, reflejando indudablemente la salud del sector industrial. Estos datos son cruciales dentro de lo que está pasando en vísperas de la toma de posición el día de Martin Luther King, que es feriado en la bolsa el lunes, del presidente Trump. Quiero que por favor se queden allí para que me acompañen a ver este libro, que es bien importante e interesante. Lo leí hace mucho tiempo, pero habría que releerlo. ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? ¿Qué se necesita para conectar con las personas y dejar una impresión duradera? El libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas ha sido un pilar el desarrollo personal y el liderazgo desde su publicación en 1936. Por eso es que les pido que lo lean, está en español, porque no pasan de moda las prácticas que se dicen en el libro y tienen una habilidad de ayudarnos a ver cómo vemos la vida desde el punto de vista financiero. Tenemos que practicar la empatía, el sentido común y qué le dejamos al contrario, tratar de mantener a raya nuestro ego y tratar de ponerlo siempre en los zapatos del otro lado. Muy difícil de aplicar, muy fácil de decir, pero todos nos equivocamos. Sin embargo, el libro tiene una importante posibilidad de afectar nuestra vida financiera y por eso se lo traemos desde acá, desde Factores Económicos. Háganme el favor y se lean ese libro, que es excelente. Quiero que por favor se queden allí para yo decirles luego una investigación que creo que está pasando con el mercado de valores actualmente. Bueno, la pregunta que me hace todo el mundo, Víctor, ¿y compro más acciones? Bueno, fíjense bien. La economía muestra señales de crecimiento reliciente, inflación enfriándose y ganancias empresariales robustas al día de hoy, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los riesgos que acechan en el horizonte? Los mercados se encuentran en un entorno favorable con condiciones de ese crecimiento económico sano y bla, 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 y bla, bla, bla. Pero cuando todo el mundo está sumamente positivo, vienen los eventos no planificados y le dan un hachazo. El miedo de muchos es que cuando asuma Donald Trump y pase la efervescencia de las primeras 2 semanas, caigamos en cierta realidad de dónde se encontraba el país. Y como ustedes comprenderán, aunque no haya alguna politización de la vieja administración, eso es básicamente lo más difícil de mantener a raya, pues ha existido una guerra entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata y no sabemos qué puede pasar. Por lo pronto hay que prestarle atención a la data que puede, como les digo, la inflación, por eso se los hablaba el día de hoy, que puede hacer cambiar la política económica del Banco Central o no, que puede bajar las tasas o no, y prestarle atención, como digo yo jocosamente, al general, que es la tasa de interés que vemos en cualquier momento en el bono a 10 años del Tesoro americano. Creo que por favor se queden allí para que me acompañen a ver qué nos dice hoy nuestro queridísimo avatar digital. Les habla su avatar preferido desde las alturas digitales. ¿Te preocupa el futuro del seguro social? No estás solo. Más del 70% de los estadounidenses temen que el programa se quede sin fondos en su vida. Pero, ¿es tan grave la situación? ¿Y qué pueden hacer los beneficiarios actuales y futuros? El Seguro Social, con más de 72 millones de beneficiarios, está bajo presión. El Acto de Justicia del Seguro Social, firmado recientemente por el presidente Biden, aumentará los beneficios para casi 3 millones de personas. Sin embargo, este cambio no trae nuevas fuentes de ingresos, acercando la fecha de agotamiento de fondos a 2035, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. Los expertos advierten que los beneficios podrían reducirse hasta un 20% o más en el futuro. ¿Qué significa esto para usted?
Los que reclamen beneficios a los 62 años enfrentarán reducciones permanentes. Esperar hasta los 67 o incluso los 70 años podría ofrecer hasta un 8% adicional por año de retraso. Además, los cambios recientes, como la eliminación de las disposiciones web y GPO, beneficiarán a muchas familias, posiblemente generando diferencias de hasta $300,000 en los ingresos de jubilación de algunos hogares. Pero no todos verán aumentos tan significativos. Un incremento mensual de $300, ajustado por inflación, también puede marcar la diferencia. Es momento de hacer una prueba de resistencia a su plan de jubilación, ajustando gastos y ahorrando más si es necesario. ¿Está su plan de jubilación preparado para los desafíos que se avecinan? La incertidumbre es elevada, pero la acción hoy puede ser la diferencia entre una retirada tranquila y una llena de obstáculos. ¿Qué pasos dará para asegurar su futuro? Mañana volveremos con más información. Muchas gracias. Me encanta lo que dice el avatar digital. Ustedes saben que viene siempre bien activo, pendientes con el nuevo secretario del Tesoro, Marco Rubio, y lo que viene para Venezuela. Pendientes. Al buen entendedor, pocas palabras. Mañana volvemos con muchísima más información. Muchas gracias.